¿Cómo andamos? Claro. Este programa va a estar saliendo el día 4. 4. El día 5 de junio de 1883 nació este señor que se llamaba John Maynard Keynes, que es un personaje importante y tiene relación con algo con lo que decía recién el contador Arnoleto, cuando él decía, con razón, que lo que uno debería esperar es que el Estado tuviera un comportamiento que no acompañara el ciclo, sino que fuera compensador de los momentos en que hay reversión del ciclo. Es decir, cuando la economía está creciendo mucho, el Estado debería tener un comportamiento más austero, y cuando la economía entra en una fase de crisis y se cae la demanda agregada de la economía, ahí el Estado debería reforzarla, ¿no? En realidad ese fue básicamente el aporte de Keynes. Keynes, por esas casualidades que tiene la historia, Keynes nació en 1883, ¿no? Ese año se moría Carlos Marx. Claro. Se moría aquel que había soñado con hacer volar en 1000 pedazos el sistema, y nacía aquel que se preocupaba de ver cuáles eran las opciones para evitar de que el sistema tuviera ciclos tan marcados. Fíjate vos que cuando uno lee, la obra quizás más importante de Keynes es la teoría general del interés, la ocupación y el dinero, que le escribió en el año 36 y que está fuertemente marcada por lo que fue la crisis del 30, que significó además el fin de el dominio en ese momento de las ideas liberales. Es decir, en realidad Inglaterra, que había sido la cuna del liberalismo inglés, la escuela clásica inglesa, en realidad declaró la inconvertibilidad de su moneda, de la libra. Y bueno, y Keynes escribía esto tratando de mostrar que había un error fundamental en los liberales y que el Estado tenía que intervenir. Y hacer esto que decía el contador Arnoleto, es decir, cuando hay crisis, el Estado intervenir haciendo que aumentara la demanda agregada, ¿no? Keynes, por otra parte, fue un intelectual notable, lo que mucha gente no sabe, ni siquiera muchos economistas saben, que en realidad Keynes no tenía un grado universitario en economía. Keynes tenía un grado universitario en matemáticas y estudió economía con quien era el más importante de los economistas clásicos, Alfred Marshall, en Cambridge. Él había nacido en Cambridge, su padre, el padre de Keynes, era además un intelectual. La madre también, la madre llegó a ser la primera alcalde, creo, mujer de Cambridge. Lo que no se sabe a veces es de que su formación matemática era muy sólida, y sin embargo, uno lee la teoría general y no encuentra casi expresiones matemáticas, ¿no? En la teoría general, en el capítulo 24, Keynes tiene un párrafo que dice: el problema de las sociedades modernas son dos. Uno, cómo se hace para generar el empleo a la gente, parece que el sistema tiene problemas, y el otro, cómo se hace para distribuir bien el ingreso. Cuando uno lee ese párrafo, aislado del resto del libro, la sensación de estar leyendo algo que fue escrito hace poco tiempo, claro, y en realidad fue publicado en 1936, ¿no? ¿Por qué digo que se lo vuelve a recordar a Keynes? Porque cada vez que hay crisis en el capitalismo mundial y desaparece la idea de que el mercado ajusta automáticamente, se vuelve a leer a autores que alguna vez dijeron que había problemas. Por eso en los últimos años, en particular después de la crisis de los derivados financieros en Estados Unidos, se volvieron a vender los libros de Keynes, no solo la teoría general, el Tratado de la Moneda, hasta él tiene escrito un libro sobre un tratado de probabilidades, pero se han vuelto a leer eso. ¿Por qué? Porque los economistas vuelven a mirar el sistema no como algo que se garantice el equilibrio automáticamente, sino que tiene algunas perturbaciones que parecen ser intrínsecas al propio funcionamiento de la economía. Y en eso es muy importante. Contame lo del dólar. Te cuento lo del dólar, porque veo que crees que te estás empecinado en que nos peleemos con Sargiotto. No, para nada. Te cuento, hay que tener cierto cuidado cuando dice, bueno, el dólar blue en realidad es porque un señor vendió en negro, no quiere que la AFIP le enganche la plata, y entonces va y le habla a un amigo que tiene una casa de cambio o vende dólares, y le dice, ¿por qué no me vendes? Pero no te voy a dar ningún dato. Porque cuando alguien va a comprar dólares, y va a comprar más de $10.000, tiene que dejar por varias razones. Sí. Por controles que tiene la autoridad monetaria, por control de la unidad de información financiera, de lavado, etcétera. Entonces dice, bueno, eso porque está en negro y demás. Eso es exactamente así, tal cual lo explicaba con la precisión que todos le conocemos a Sargiotto. Pero no hay que subestimar el efecto que tiene sobre la economía global eso. Sí. Cuando Argentina entró en default en el 2001... cuando se pararon a aplaudir porque no pagamos más la deuda externa, se salieron en los siguientes 4 años 57.000 millones de dólares. Así que no fue gratis el default. Ahora, en los últimos 4 años, han salido 57.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguna situación, sin abrir un juicio de valor sobre el comportamiento del que resuelve ir a comprar negro porque vendió negro, por lo que sea. Hay algo que ocurre en la economía que hace que ciertos recursos se canalicen de una manera que no aumenten la capacidad de producción del sistema.
Cuando normalmente tú dices, tenés un problema con la inversión, cosa que es cierto, es obvio. ¿Por qué? Porque la economía crece, pero la tasa de inversión como porcentaje del producto se mantiene todavía en un nivel, para esta tasa de crecimiento debería estar a lo mejor 3 o 4 puntos más alto en términos de producto, 25, 26. Bueno, para eso hacen falta recursos. Si en la economía uno advierte que hay una tasa de crecimiento de esto que sale del sistema, son recursos que no van a la inversión. Es así. No es que todos los dólares que aparecen, que salen, leyendo el balance central, digamos, todo lo que se llama la fuga de capitales, no es que se vayan al Gran Caimán, no hace falta que se vayan al Gran Caimán, es suficiente que se vayan a algún lugar en que no generan puestos de trabajo. Y no es cierto que esos dólares se están yendo para hacer inversiones inmobiliarias en negro, llamémos así. Porque obviamente hay un porcentaje que se canaliza de esa manera, pero el sistema tributario controla también las construcciones. Entonces, cuando uno ve que eso está creciendo mucho, lo que tiene que preguntarse el responsable de la política económica es que está ocurriendo algo para que eso que es el espíritu, el animal spirit, digamos hablando de Keynes, de los empresarios, están alguna incertidumbre que hace que elijan una actividad que tiene menos rentabilidad, porque alguien cambiar su portafolio a dólares, obviamente no es lo mismo que a lo mejor hacer una inversión que le sea más rentable, pero porque tiene incertidumbre mayor a la habitual. El futuro, siempre Keynes decía, es esencialmente incertidumbre. Ahora, si yo le agrego elementos para que esa persona vea el futuro mucho menos claro, en algún momento voy a pagar el costo en términos de crecimiento. ¿Te quedas? Por supuesto. Cuando regresemos, Isaías Goldman ha estado escuchando esto desde el comienzo del programa. Le vamos a preguntar a él qué es lo que opina. Ya volvemos. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa.